Se acercaba la primavera de 1985 y con ella la ilusión de verlo por primera vez. Había esperanza, ilusión y alegría por llenar ese hueco tan grande que nos faltaba. Era nuestro querido Cristo del Rescate. Y avanzando bajo la luna llena del Jueves Santo, sus ojos te miraban con amor, con calor. Sus manos entrelazadas parecían abrazarte, acariciarte. Dulce espera la de su blanco. Cuando entré al Paso Blanco me encontré un Paso Blanco totalmente deshecho y separado. No había unidad, cada uno iba por su sitio, no había, la verdad que no teníamos casa del Paso, no teníamos, la casa del Paso no reunía condiciones, la iglesia estaba hecha un desastre, había muchos problemas, muchísimos problemas. Pues era Jueves Santo y cuando terminó la procesión del silencio llego a Santo Domingo. Llegan todas las señoras antiguas, que es muy alterada, diciendo que el Cristo habían desaparecido toda la vestimenta del Cristo, las pelucas, la túnica, todo, y que no sabían dónde estaba y que era un problema. Entonces yo le dije, oye, calmaros, que no va a pasar nada. El año que viene nosotros haremos un Cristo y tendréis un Cristo. Y entonces se acordó hacer una imagen que fuese propiedad del Paso para que no hubiera ningún problema en años sucesivos. Llegamos a hablar con Sánchez Lozano. Sánchez Lozano era un hombre ya muy mayor, estaba con problemas de vista y no quería porque decía que ya él se encontraba muy mayor. Y entonces pues hablamos con Ricardo Montoya. Ricardo Montoya convenció al sobrino. Ricardo Montoya, en su casa en una noche, que si tienes que convencer a tu tío abuelo de que queremos hacer un Cristo del Rescate, y se le convenció. Mi padre estaba muy ilusionado con el encargo y mi tío pues lo aceptó, además encantado, porque él, Lorca y el Paso Blanco, porque la amargura para él era lo mejorcito que había hecho. Pepe Montoya, Pedro Segura, Ricardo, pues le propusieron al presidente Antonio Alberto que ese Cristo que se estaba haciendo, en vez de desfilar como normalmente hacía, que desfilara sobre a hombros de un grupo de blancos. Y le agradezco muchísimo a los colaboradores míos en que me apoyaron y me ayudaron a decir, esto va a ser un éxito, no te preocupes, Antonio, aquí estamos nosotros, vamos a ayudarte, vamos a volcarnos, vamos a hacerlo todo. En la Semana Santa de Lorca es presidencialista y en aquella época todavía más que ahora. Quiero decirte que los éxitos son del Paso, los fracasos son del presidente de turno. Entonces, cuando te presentan un proyecto tan novedoso y al final pues tienes que tomar una decisión valiente y decidida. Estoy orgulloso de ser el primer presidente que se atrevió a cambiar el tema de procesionar los tronos en Lorca. Aquello yo creo que se hizo con tanta gana y con tanta ilusión y con tanto deseo de tener un Cristo que fuera de nuestra propiedad, que hizo que aquello fuera un éxito y que no solo gustara a los blancos, sino que gustó a todos los colores. De hecho, ahora que estamos celebrando el 40 aniversario, es porque aquello abrió las puertas de una nueva forma de procesionar las imágenes en Lorca.
Fantonio en ese aspecto tuvo la suerte también de contar con María Luisa, que estaba también muy entusiasmada con todo aquello. La imagen del Cristo, al verla, a mí me despierta muchas sensaciones, porque el hecho de que llegara a mi casa y que yo lo pudiera disfrutar aquellos días, pues para mí fue un lujo y un privilegio. Cuando se fue a recoger al Cristo a Murcia, ya se llevó la túnica con la que iba a procesionar, porque querían verla allí puesta, a ver cómo quedaba el conjunto. La túnica la bordó y la dirigió Damián Teruel. Entonces, claro, había que hacer un proyecto del trono, de lo que pesaba el trono, de la altura del trono, de los que cabían en el trono. O sea, había que hacer un estudio serio. Y entonces pues pensamos en que Ricardo era la persona idónea. Porque se quería que aquello fuera de mucha austeridad. Y entonces en un principio se pensó en una anda totalmente sencilla, lisa. Pero lo que sí se acordó es que las personas que lo portábamos, que las túnicas fueran túnicas de una gran, que no fuera nada bordado, nada más que el escudo que llevamos. Históricamente, mientras el Cristo salía, siempre iba con calas. Las calas incluso se compraban aquí, en la Huerta de Lorca. Pero después, al mudar ya al nuevo Cristo, un nuevo trono, una nueva forma de procesionar, pues determinaron que había que cambiar las flores del que acompañaban al Cristo y dijeron de utilizar iris. Al ser ya un Cristo nuevo, el que iba a procesionar, pues se cuidaron mucho los detalles y uno de ellos fueron las flores. Las flores se hicieron muchas pruebas antes de decidirnos a elegir el iris y los colores que iban a mezclar, para que fueran a tono con el trono y con la túnica y el conjunto del Cristo, que era el que mejor le venía. Y que era una flor que entonces era muy poco conocida, pero como tenía el color morado y amarillo, pues le daba la religiosidad, lo morado al Cristo, y luego, por así decir, la parte amarilla y blanca que había, pues le daba luz y resultó muy bonito. La incertidumbre era de muchos directivos del Paso Blanco, de muchos blancos y blancas y de gente de la calle. Incluso a mí me llegó a decir un corresponsal, o sea, un locutor de una emisora local, me dijo, dice, Paco, este año lo vais a sacar vosotros. El año que viene tendréis que buscar personas que le tengáis que pagar para que pueda salir. Yo me encogí de hombros y le dije, pues mira, puede ser o no puede ser, pero en fin, la ilusión que tenemos... Había miedo, había un poco de reserva y de preocupación, porque era la primera vez que eso se iba a hacer y no se sabía. Él se involucró mucho en este tema y tenía debilidad porque aquello saliera. Y dijo, de los costaleros, de eso me encargo yo, porque yo me pongo en la puerta de mi tienda y voy eligiendo. Y claro, había que ser muy generosos para decir, bueno, yo me meto, yo me meto. Y la verdad es que a mí personalmente, pues me dijo, no me ha costado ningún trabajo. A todo el mundo que le he propuesto salir de costalero y le he explicado un poco el tema, todos están encantados. Y la verdad es que ha sido así, porque personas que iniciaron esa puesta en el hombro del Cristo del Rescate han muerto
recuerdo para ellos, muchos, y han seguido sus hijos e incluso nietos. Y aquello era una ilusión muy contagiosa. Nos midieron y nos volvieron a medir 100 veces. Parece que de un día a otro crecíamos o menguamos, porque era venga a medir, y venga a medir, y venga a medir, y aquello, pues bueno, pero con tantas medidas, la ignorancia que teníamos de cómo había que hacerlo era a lo atroz. Nadie sabía si los bajos iban delante, si los altos tenían que ir detrás. Nadie sabía nada, aquello era, vamos a ensayar. Oye, cámbiate tú ahora aquí, cámbiate tú al otro lado, cámbiate. Bueno, y así ensayos y ensayos y ensayos, pues hasta que llegó un momento que llegó el Jueves Santo. Y yo estaba en Santo Domingo, tenía las llaves de la iglesia, y cuando salió el Cristo, que fue el último en ese Jueves Santo de estreno, pues yo tuve que cerrar la iglesia y fui detrás de él hasta la esquina en la que daba la vuelta para bajar por Florida Blanca. La salida fue de una belleza preciosa. Es que es un conjunto tan bonito que es una maravilla verlo salir de la iglesia. El silencio, el ritmo que cogen los costaleros, que ya no se para hasta el final de la avenida. Yo me quedé convencido de que aquello iba a ser un éxito cuando salimos de la capilla y a la altura de donde está la foto de Aledo, había un grupo de varios matrimonios de personas importantes con cargos directivos y demás en otras cofradías. Cuando yo vi la cara de asombro que pusieron, dije, Paco, esto es un triunfo. Y yo cuando vi ese Cristo desfilar por la avenida, con ese que parece que va volando el Cristo, y yo veía al público llorando, los blancos, los azules también lloraban, y todo el mundo de pie aplaudiendo al Cristo, como si el pueblo de Lorca, porque no eran ni blancos ni azules, era el pueblo de Lorca el que veneraba, el que adoraba, el que se daba cuenta de que se había hecho una obra de arte impresionante, de que era una obra de arte que no era para los blancos, era para el pueblo de Lorca. Se nos había dado instrucciones muy concretas, no mirar a los palcos, no hablar con nadie, de una austeridad de miedo, intentar no parar en toda la procesión. Y efectivamente salimos de Florida Blanca y de un tirón, la llegada al óvalo pues fue apoteósico. Luego del óvalo a la capilla, aquello ya sí era muy pesado. No veíamos la capilla y venga, y aquello ya era... pesaba mucho. Piensa que íbamos 38 o 40 y al llegar a la capilla, pues ya aquello pues ya fue una explosión de alegría, una explosión de júbilo. Llegaron muy cansados. Pero bueno, cuando se entró ya en Santo Domingo, ya aquello fue la eclosión, fue la alegría más grande, las lágrimas, todo el mundo con lágrimas, todo el mundo pues eso, con la alegría y la satisfacción de que aquello se había logrado y que había resultado de una belleza y un sentimiento profundo que se creó en la gente. Y es que habéis hecho que el Cristo del Rescate no sea un Cristo de una hornacina escondida en el altar mayor. No hay que ir
exclusivamente a ver el altar mayor. Hay que pasar por la calle y verlo. Y eso ha hecho que el Cristo del Rescate, creo yo, es un Cristo del pueblo de Lorca. Y es precioso y emocionante ver cómo la gente se para, cómo se santigua, cómo vive un deseo, cómo deja una flor. Y eso lo puede hacer cualquiera, a cualquier hora del día. Y que te transmite esa sensación de paz, de tranquilidad, de relajo. Al cabo de los 40 años, a mí me produce una tremenda ilusión ver a la gente joven, ver a familiares míos, hijos, sobrinos, pero ver a una cantidad de gente joven que dices tú, Dios mío, aquí tenemos costaleros para años, todos esos productos de la ilusión. Y le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a los colaboradores míos, como fue Ricardo, como fue mi amigo Pepe Montoya, mi amigo Pedro Segura, en que me apoyaron y me ayudaron a decir esto va a ser un éxito, no te preocupes Antonio, aquí estamos nosotros, vamos a ayudarte, vamos a volcarnos, vamos a hacerlo todo. Y esto va a ser un éxito, y la verdad que fue un exitazo. El Cristo del Rescate es para vivirlo.